El porpoising es el mayor problema de los nuevos coches de 2022 y hay equipos como Mercedes que están sufriendo mucho por el famoso rebote. Pero ¿qué es y por qué se produce exactamente el porpoising y cómo la FIA lo está limitando? Pues quédate en este vídeo para descubrirlo. El porpoising, aunque ha aparecido en 2022, no es algo nuevo, es un fenómeno que se conoce desde el final de los años 80. En aquella época predominaban los llamados wing cars, unos coches que tenían un perfil alar invertido en la zona del fondo del coche, que producían el famoso efecto suelo, lo cual se traducía en una carga aerodinámica enorme que pegaba el coche contra el asfalto. ¿Por qué se generaba tantísima succión? Pues porque el perfil del fondo permitía que el aire pudiese ser acelerado, y cuanto mayor es la velocidad del aire, menor es su presión. Y lo que nos interesa es tener la mínima presión posible debajo del fondo del coche, porque cuanta menos presión, mayor será la succión, y por tanto el coche se pegará con mucha más fuerza al asfalto, y se podrán tomar las curvas a mayor velocidad. Este fenómeno, el efecto suelo, se prohibió debido a su peligrosidad. Sin embargo, este año 2022, con la nueva reglamentación y con el objetivo de mejorar el espectáculo y que adelantar sea más fácil, la FIA ha vuelto a introducir el efecto suelo en la Fórmula 1. ¿Cómo lo ha hecho? Pues de una manera un poco distinta a la del pasado, para mantener los estándares de seguridad de la categoría reina. Ahora la curvatura no es tan bestia como en el pasado, sino que la parte frontal del fondo está levantada para poder acelerar el flujo de aire, y que sumado a un difusor permiten que se genere el efecto suelo y que el coche produzca muchísima carga aerodinámica gracias a su propio suelo. De esta manera se producen menos turbulencias que afectan al coche de detrás, mientras que más o menos se mantiene el rendimiento en curvas, ya que si te fijas, este año, para potenciar los adelantamientos, los alerones se han simplificado, es decir, ahora los coches generan prácticamente toda su carga aerodinámica gracias al suelo del coche. ¿Y esto en qué se traduce? Pues bien, debes tener en cuenta que la carga aerodinámica depende de la velocidad elevada al cuadrado. Por tanto, a 300 km por hora se estará generando muchísima más carga aerodinámica que a 100 km por hora. Si te fijas en la gráfica, la carga aerodinámica generada no es una línea recta, sino que es una parábola que aumenta con el cuadrado de la velocidad. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque a altas velocidades el suelo estará generando tanta succión que estará empujando el coche contra el asfalto y hará que cada vez la distancia entre el suelo y el asfalto sea menor. Y a nivel aerodinámico nos interesa que el coche esté lo más cerca posible del suelo, sí, pero tampoco sin pasarnos, porque si reducimos demasiado el espacio entre el suelo del coche y el asfalto, entraremos en pérdida, es decir, no se estará generando toda la carga aerodinámica posible. Hay una altura óptima a la que tiene que rodar el coche. ¿Qué pasa? Que con estos coches el efecto suelo es tan grande que incluso hay momentos en los que el suelo del coche llega a tocar con el asfalto, y concretamente en un Fórmula 1 lo primero que toca el asfalto es el difusor, porque ahí es donde más carga aerodinámica se genera de todo el fondo del coche, y esto provoca que de repente se interrumpa el flujo de aire y por tanto el fondo del coche ya no estará generando carga aerodinámica, y esto se traducirá en que el coche se levantará porque ya no tiene esa fuerza descendiente que lo empuja hacia abajo, y una vez se levanta vuelve a pasar aire por debajo y el coche vuelve a ir poco a poco bajando hasta que toca el asfalto, y esto, como ves, es un ciclo que se va repitiendo. Y ahora que ya sabes qué es el porpoising o rebote, debes tener en cuenta una cosa: al abrir el DRS se pierde carga aerodinámica en el eje trasero, por tanto la parte trasera del suelo se levanta un poquito, y esto se traduce en que hay mayor distancia entre el suelo del coche y el asfalto, por tanto es más difícil que se produzca el porpoising, y si se produce será un rebote menor. Además, a principio de carrera es más difícil ver este fenómeno que al final. ¿Por qué? Pues porque la gasolina juega un papel importante, ya que para producir esta oscilación con los tanques llenos es más difícil, porque tenemos más de 100 kilos de gasolina que estarán evitando que se produzca ese movimiento. En cambio, en clasificación o a final de carrera, cuando hay muy poca gasolina en el tanque, es más fácil mover el coche porque este pesa menos. Por eso Mercedes, por ejemplo, suele ir mucho mejor en las carreras que en las clasificaciones, porque en clasificación ellos sufren muchísimo del porpoising, mientras que en carreras, sobre todo al principio, con los tanques llenos, es más difícil que este fenómeno aparezca. Y además es algo muy molesto para el piloto, sobre todo a la hora de frenar, porque como hemos dicho, normalmente se produce a altas velocidades, y cuando estás a 320 o 330 km por hora y tienes que frenar a fondo para entrar a una curva lenta, es difícil tanto ver la referencia de frenada como también tener la confianza necesaria para frenar el coche, sobre todo en clasificación. Y esto es algo muy importante: cuando el piloto no tiene la confianza en el freno, pierde tiempo. Por eso los pilotos se han tenido que acostumbrar a pilotar con el porpoising, pero sin duda el momento más problemático para que el porpoising aparezca es en una curva de alta velocidad. Ahí el piloto también necesita mucha confianza en el coche,
coche, porque si la carga aerodinámica del coche no es constante, al piloto le costará mucho saber a qué velocidad tiene que entrar a la curva, y cada vez que se tire a esa curva será distinto, porque como el coche está rebotando, la cantidad de carga aerodinámica que tiene variará de una vuelta a otra. Pero ¿por qué ha aparecido de repente este fenómeno en 2022 si el año pasado no existía? Pues esto es debido principalmente a tres factores, y el primero tiene que ver con la aerodinámica del coche. Este año, como se produce el efecto suelo y hay unos túneles de Venturi por debajo del coche que aceleran el flujo aerodinámico, significa que están más o menos a la misma altura que la parte central donde se coloca la plancha de madera. ¿Y qué pasa? Que por esta razón el coche se puede bajar mucho más hacia el asfalto, y de esta manera se consigue sellar mejor el fondo plano y por tanto generar más carga aerodinámica. Es decir, los coches este año por un tema aerodinámico pueden bajarse más que el año pasado, ya que de esta manera se conseguirá extraer mayor rendimiento. Es más, este año, si te fijas, los coches están muy planos, es decir, prácticamente no tienen rake. ¿Qué es el rake? Pues es la inclinación que tiene el coche. En 2021, por ejemplo, Red Bull tenía un coche muy inclinado hacia adelante. De esta manera se conseguía maximizar el efecto aerodinámico en aquellos coches. Sin embargo, este año interesa que el coche vaya más plano para de esta manera poder bajarlo y poder extraer aún más rendimiento del fondo plano. La segunda razón es el cambio de neumáticos. Este año, como sabes y como hemos hablado en este vídeo, se han introducido los neumáticos de 18 pulgadas. ¿En qué se traduce esto? Pues en que el neumático ahora absorbe menos los baches que tiene el asfalto. En cambio, en el pasado, con los antiguos neumáticos, estos formaban parte de manera mucho más activa en la suspensión. Es decir, los antiguos neumáticos amortiguaban mucho mejor que los nuevos. Y esto, sumado a que este año las suspensiones se han simplificado por reglamento, han significado que los equipos han sufrido bastante en el tema de las suspensiones. Y claro, si los neumáticos amortiguan menos y las suspensiones se simplifican, es más difícil tratar de controlar el porpoising. Pero, y hablando de solucionar el porpoising, ¿cómo se puede solucionar este fenómeno? Pues bien, de tres maneras distintas. La primera es modificando las suspensiones. ¿Cómo? Pues endureciéndolas. Y es que los coches de 2022 van extremadamente duros en cuanto a suspensiones. Eso sí, ten en cuenta que los ingenieros tampoco se pueden pasar, porque si las suspensiones van demasiado duras, se empezará a perder tiempo por vuelta. Y esto es lo que tratan de evitar los equipos, por tanto, intentan endurecer las suspensiones lo mínimo posible. La segunda opción para solucionarlo es levantar el coche. Pero ¿por qué los equipos no lo hacen? Pues porque, como hemos dicho, este año y con el efecto suelo, interesa que el coche esté muy bajo, y levantarlo significará perder tiempo. Y por último, otra posible solución es reducir la carga aerodinámica que se genera en el eje trasero. ¿Por qué en el eje trasero? Pues porque en un Fórmula 1 el porpoising se origina en la parte trasera del coche. Por tanto, reducir algo de carga aerodinámica en esa zona del coche solucionará un poco el problema. Sin embargo, costará tiempo por vuelta. Y es que, como hemos visto a lo largo de la temporada, sale a cuenta tener un coche con porpoising, porque aunque sea un fenómeno muy molesto, realmente eliminarlo significará hacer el coche más lento, y esto los equipos lo quieren evitar. Por esta razón, la FIA ha tomado cartas en el asunto, y tras ver rebotes que daban miedo a 300 km por hora, la FIA hizo algunos estudios y vio que esto podía ser lesivo para las espaldas de los pilotos. Así que por temas de seguridad, la FIA introdujo algunos cambios e introducirá otros en 2023 para tratar de eliminar por completo este problema. A partir del Gran Premio de Bélgica de 2022, la FIA empezó a examinar de manera más exhaustiva los fondos de los coches, y también introdujo una métrica, la llamada Aerodynamic Oscillation Metric. Básicamente es una fórmula matemática que mide el porpoising del coche. ¿Cómo lo hace? Pues gracias a un sensor que está instalado cerca del centro de gravedad del coche y que mide las aceleraciones que tiene el vehículo. Y en esta fórmula también se tiene en cuenta la distancia del circuito y el tiempo en el que estos sensores realizan cada muestra. Y todos estos parámetros se colocan en esta fórmula y la FIA puede saber si se está superando el porpoising o no. Además, gracias a esta fórmula matemática, también se consiguen eliminar pequeñas oscilaciones que pueden estar causadas por algunos pequeños baches, etcétera, etcétera. Y de cara a 2023, la FIA va a introducir algunos cambios en el reglamento. El primero es que va a elevar la garganta del difusor y los bordes del fondo se levantarán 15 milímetros. También las pruebas de flexión en el fondo serán más estrictas, para evitar que los equipos experimenten con la flexión del fondo. También se le dará mayor rigidez al borde del difusor y se instalará un nuevo sensor para controlar el porpoising de manera más efectiva. Y con todos estos cambios, la FIA espera que para 2023 este problema ya no se produzca. Pero ¿por qué hay equipos que han sufrido más y otros menos con el porpoising? Pues debes saber que el porpoising es una onda, y como cualquier onda tiene una amplitud y una frecuencia. La amplitud en este caso es la distancia vertical que recorre el coche, y la frecuencia es la velocidad a la que rebota el coche. Y si te fijas, hay algunos coches que rebotaban muy poca distancia pero a una elevada velocidad, y otros que rebotaban mucha distancia pero más lento. Y esto depende de muchísimas cosas y de cómo es el coche exactamente, y es prácticamente imposible decir por qué un coche rebota más o menos que otro. Depende de muchos factores, e incluso
a algunos equipos les ha costado entender su propio coche para poder solucionarlo. Pero los equipos, con toda la tecnología que tienen, ¿no podían haber previsto el efecto del porpoising de cara a 2022? Pues la respuesta es que este fenómeno no es tan sencillo de ver como puede parecer. ¿Por qué? Pues porque los equipos, cuando están desarrollando el coche, únicamente tienen dos herramientas, y es el túnel de viento y las simulaciones por CFD, ya que el coche en pista se prueba en la pretemporada. Y claro, en el túnel de viento no se puede simular este fenómeno, porque no se pueden simular los baches, y aparte, si el coche empieza a rebotar sobre el cinturón del túnel de viento, lo destrozará, ya que no es asfalto, y esto costará muchísimo dinero, así que probar el porpoising en el túnel de viento es algo muy caro y que no es efectivo. Y en las simulaciones por CFD también es un fenómeno que es muy difícil de simular, ya que al fin y al cabo son simulaciones, no hay nada como poner el coche en la pista, donde hay elementos externos que en un túnel de viento o un ordenador no se pueden ver, como por ejemplo los baches. Algo que favorece el porpoising es que el coche pase por encima de los baches, ya que facilita que empiece este movimiento oscilatorio. Así que los equipos, hasta que no llegaron a las pruebas de pretemporada de Barcelona, no pudieron sacar conclusiones relevantes en cuanto al porpoising, así que vimos en aquellas pruebas como algunos coches rebotaban muchísimo, y a lo largo de la temporada, tras el desarrollo de los coches y tras la métrica que ha introducido la FIA, hemos visto como este fenómeno cada vez se ve menos, así que esas imágenes tan curiosas que veíamos en las primeras carreras quizás no las volvamos a ver.